En la población La Victoria está todo preparado para el funeral del sacerdote Pierre Dubois. En un extenso recorrido, el cortejo fúnebre trasladará los restos del sacerdote hasta la Catedral Metropolitana, donde a las 3:30 de la tarde se realizará una misa. El análisis de este tema, de lo simbólico de esta partida, lo tiene desde Radio Bio Bio Nivaldo Mochetti. Buenos días, Nivaldo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, la partida de un personaje muy simbólico de la década de los 80. Simbólico para la Iglesia, simbólico también para el país. Recordemos que Pierre Dubois después fue expulsado, pero además era el que estaba ahí en la población La Victoria, que durante mucho tiempo se convirtió en el símbolo de la resistencia a la dictadura militar, con Pierre Dubois cumpliendo una labor muy interesante basado en dos pilares que yo creo que es bueno destacar. En primer lugar, su adhesión y defensa de los más humildes y de los pobres. Pero en segundo lugar también su rechazo a toda forma de violencia, no solo la violencia de la represión policial, sino también alertando a los jóvenes de la propia población de que no cayeran en la espiral de violencia en la cual podían terminar siendo consumidos. Pierre Dubois hoy día va a ser despedido con esta misa en la catedral, pero a mi juicio lo más relevante va a ser el trayecto desde la población La Victoria hacia la catedral, porque es el mismo trayecto que en algún momento se hizo para despedir los restos de André Jarlan, el sacerdote que acompañaba a Pierre Dubois en la parroquia de La Victoria, que fue muerto en el 84 en una protesta por un balazo policial mientras leía la Biblia en su pequeña habitación en el segundo piso del hogar. ¿Por qué? Porque esa marcha del año 84 para la muerte de Jarlan estuvo marcada por el signo de la rebeldía y de la rabia ante el asesinato de Jarlan. Hoy día va a ser el mismo trayecto, pero probablemente con un tono distinto. Después de tantos años, del 84 acá, uno podría preguntarse dos cosas. ¿Cuánto ha cambiado el país? Mucho. ¿Y cuánto ha cambiado la Iglesia? También mucho. Pierre Dubois es parte de una generación de sacerdotes que se involucró con los más pobres, que después terminó siendo, de hecho, apartado o arrinconado por la jerarquía, una jerarquía que viró hacia posturas más conservadoras, con obispos incluso que eran, no diré si adherentes, pero simpatizantes de la dictadura militar, Medina el caso más emblemático, y por lo tanto esos sacerdotes que dieron la cara y que levantaron el prestigio de la Iglesia Católica por la defensa de los derechos humanos, después terminaron siendo apartados por una jerarquía que hoy día podríamos decir, aunque suene un poco brutal, tiene miembros que son más discípulos de Caradima que de Dubois, por decirlo de manera efectivamente brutal. La pregunta es: ¿qué queda hoy día para una iglesia que ha perdido prestigio y ha perdido credibilidad por todos los últimos escándalos? Y la mejor prueba de ello es la última carta pastoral, que aunque realiza crítica al modelo socioeconómico en una perspectiva de crítica, por ejemplo, del lucro y llegando incluso a hablar de la usura, bueno, es una crítica que no está, por ejemplo, en la misma sintonía que la de estos curas que hablaban, por ejemplo, de pecado social. Esas eran las expresiones que se usaban en la década de los 80. Sí destacar una cosa: hoy día el trabajo en las poblaciones con los sectores más pobres sigue siendo llevado adelante por algunos sacerdotes y particularmente por las monjas, que hoy día aparecen un poco como en una visibilidad bien oscura, no muy en primer plano, pero que probablemente en esos territorios populares sean las que estén dando la cara de manera mucho más visible y activa que en tiempos pasados como los propios años 80. Claro que sí, Nivaldo. Vamos a estar con esta cobertura completa durante la jornada, siguiendo este cortejo fúnebre y obviamente viendo cómo despide la gente con todo este cariño que tenía por el padre Pierre Dubois, a este sacerdote que, como tú decías, es emblemático y que a veces es una figura que se extraña muchas veces con ese liderazgo en la Iglesia en estos días, ¿no? Así es. En todo caso hay que decir que la Iglesia amplia, admite muchísimas diferencias y visiones distintas, pero Dubois fue un símbolo de una iglesia de los 80 que algunos echan de menos. Así es. Gracias, Nivaldo, por este comentario. Que esté muy bien. Buen día.